¿Qué puede destruir al hombre más fuerte del mundo? ¿Ejércitos? ¿Cadenas de hierro? ¿Armas poderosas? No, fue destruido por algo mucho más peligroso, la traición de quien amaba. Esta es la historia de Sansón, el guerrero invencible que despedazaba leones con sus manos y derribaba a ejércitos completo, hasta que una mujer llamada Dalila descubrió su único punto débil. Si quieres conocer cómo la seducción, la mentira y la traición destruyeron al héroe más poderoso de Israel, y qué lección devastadora nos deja para nuestras propias vidas, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún episodio de estas historias bíblicas que cambiarán tu perspectiva. Dale like si ya conocías esta historia o si es la primera vez que la escucharás completa. Y quédate hasta el final, porque la conclusión te dejará sin palabras. En aquellos días cuando Israel gemía bajo el yugo de los filisteos, cuando la opresión se extendía como sombra sobre la tierra prometida y el pueblo clamaba al Eterno, por liberación aconteció que en Sora de la tribu de Dan vivía un hombre llamado Manoa, cuya esposa era estéril, y no le había dado hijos. Y he aquí que el ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: aunque eres estéril y no has tenido hijos, concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, guárdate de beber vino o licor fuerte, y no comas cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el vientre de su madre, y él comenzará a librar a Israel de manos de los filisteos. La mujer corrió presurosa a su marido y le contó todo lo que el mensajero celestial había pronunciado. Manoa oró fervientemente al Señor diciendo: al Señor mío, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste venga otra vez a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios escuchó la voz de Manoa. Y el ángel volvió a la mujer cuando estaba en el campo, mas Manoa, su marido, no estaba con ella. Entonces la mujer corrió prontamente y avisó a su marido. Cuando Manoa llegó ante el mensajero, preguntó: ¿cuál será la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? El ángel del Señor respondió: Han la mujer se guardará de todo lo que le dije, no tomará cosa que proceda de la vid, no beberá vino ni licor fuerte, ni comerá cosa inmunda. Todo lo que le mandé guardarán. Y cuando Manoa ofreció sacrificio, el ángel ascendió en la llama del altar hacia el cielo, y Manoa y su esposa cayeron rostro en tierra, comprendiendo que habían estado ante la presencia divina. Así la mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. Y el niño crecía, y el Señor lo bendecía. El Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él cuando estaba en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Sansón creció con vigor extraordinario, como ningún hombre de Israel. Sus brazos eran como columnas de bronce, su pecho ancho como el de un león, y su cabellera crecía larga y abundante, señal visible de su consagración al Eterno. 7 trenzas formaban su melena, símbolo del pacto sagrado que lo ligaba al Dios de sus padres. Nunca navaja alguna tocó su cabeza, pues desde el vientre materno había sido apartado para cumplir el propósito celestial. Cuando Sansón llegó a la edad de la madurez, descendió a Timnat, y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos, la cual agradó a sus ojos. Subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. En su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Mas Sansón respondió a su padre: antómame esta, porque ella me agrada a sus padres. No sabían que esto venía del Señor, quien buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Descendió pues Sansón con su padre y su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. No declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió y habló con la mujer, y ella agradó a Sansón. Después de algunos días volvió para tomarla, y se apartó del camino para ver el cadáver del león. Y he aquí que en el cuerpo muerto del león había un enjambre de abejas y miel. Tomó de ella en sus manos, y fue comiéndola por el camino.
Cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les declaró que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Durante el banquete de bodas, Sansón propuso un enigma a los 30 compañeros filisteos: del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Si me lo declaráis dentro de los 7 días del banquete, os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, vosotros me daréis 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. A los compañeros no pudieron resolver el enigma durante 3 días. Al 7º día, dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare el enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Entonces la mujer de Sansón lloró delante de él diciendo: solamente me aborreces y no me amas, pues has propuesto un enigma a los hijos de mi pueblo y no me lo has declarado a mí. A ella lloró delante de él los 7 días que duró el banquete. Al 7º día, presionado por sus lágrimas incesantes, Sansón le declaró el enigma, y ella se lo declaró a los hijos de su pueblo. Antes que el sol se pusiese el 7º día, los hombres de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel, y qué cosa más fuerte que el león? Sansón, conociendo la traición, respondió: ansí no haracéis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. El espíritu del Señor vino sobre él violentamente, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos. Tomó sus despojos, y dio los vestidos de fiesta a los que habían declarado el enigma. Luego, encendido en ira, volvió a la casa de su padre. Este fue el primer sabor amargo de la traición femenina que Sansón experimentó, preludio oscuro de lo que vendría, pues el corazón de las mujeres sería el único campo de batalla donde este guerrero invencible encontraría su derrota. Después de esto, Sansón realizó hazañas extraordinarias contra los filisteos. En una ocasión, encontró una quijada fresca de asno, extendió su mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Los cadáveres se amontonaban como gavillas en tiempo de cosecha. Sansón cantó con la quijada de un asno, montones sobre montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres, antuvo gran sed, y clamó al Señor diciendo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces Dios abrió la cuenca que hay en la quijada, y salieron de allí aguas. Bebió, recobró su aliento, y se reanimó. Por eso llamó a aquel lugar Enacor, el cual está en Laje hasta hoy. En otra ocasión, Sansón fue a Gaza, y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella. Fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido a Can. Lo rodearon, y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, permaneciendo callados toda la noche, diciendo: hasta la luz de la mañana esperaremos, y lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. A la medianoche se levantó, tomó las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, las arrancó con todo y barra, se las echó al hombro y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Los filisteos quedaron atónitos ante tal demostración de fuerza sobrenatural. Durante 20 años, Sansón juzgó a Israel en los días de los filisteos. Su fama se extendió por toda la tierra. Era temido como se teme a la tempestad, respetado como se respeta al rayo. Los filisteos no podían vencerlo en combate abierto, ni mediante emboscadas, ni con número superior de guerreros. Las cadenas se rompían en sus manos como hilo quemado, las cuerdas nuevas se deshacían como estopa al fuego. Era invencible. Pero había en Sansón una debilidad que sus enemigos aún no habían descubierto plenamente: su inclinación hacia las mujeres de los filisteos, aquellos que oprimían a su pueblo. Esta contradicción en su carácter sería la grieta por donde penetraría su destrucción. Aconteció después de estas cosas que Sansón se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. El valle de Sorek era tierra fronteriza, lugar donde se mezclaban israelitas y filisteos, donde las lealtades eran inciertas y los corazones divididos. Era territorio de nadie y territorio de todos, perfecto para la traición. Dalila era mujer de extraordinaria hermosura. Su rostro era como la luna llena, sus ojos negros como la noche sin estrellas, profundos pozos donde un hombre podía perderse
y no hallar salida. Su cabello caía en ondas oscuras sobre sus hombros. Su voz era suave como miel silvestre, y sus movimientos tenían la gracia de la gacela en el monte. Pero su corazón era frío y calculador, capaz de vender hasta el amor por monedas de plata. Cuando los príncipes de los filisteos supieron que Sansón frecuentaba la casa de Dalila, vieron en esto la oportunidad que habían buscado durante años. Subieron a ella y le dijeron: «Engáñalo e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata». 5 príncipes había entre los filisteos, uno por cada una de sus principales ciudades: Angaza, Astad, Ascalón, Gat y Ecrón. Cada uno prometió 1100 piezas de plata, 5500 piezas de plata en total, riqueza suficiente para vivir en opulencia el resto de sus días. El precio de la traición estaba fijado, y Dalila aceptó sin vacilación. ¿Amaba Dalila a Sansón? Quizás al principio sintió algo por aquel hombre poderoso que la visitaba, cuya fuerza era leyenda en toda la tierra. Pero el amor de Dalila, si alguna vez existió, era débil como caña quebrada ante el peso del oro. Las monedas de plata brillaban más intensamente en su corazón que cualquier sentimiento verdadero. Dalila comenzó su labor de seducción y engaño con paciencia de cazadora. No se precipitó, pues sabía que un animal poderoso no se captura con movimientos bruscos. Se acercó a Sansón con dulzura, con caricias suaves y palabras melosas. Preparó el terreno de la traición con el cuidado del agricultor que siembra en tierra fértil. Una noche, cuando Sansón reposaba en su casa, después del amor, Dalila le dijo con voz suave: «Como Sedan, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y cómo podría ser atado para ser dominado». Sus dedos acariciaban el pecho poderoso de Sansón mientras hablaba, y sus ojos lo miraban con fingida inocencia. Sansón, que había despedazado leones y matado 1000 hombres, que había arrancado puertas de ciudades y quebrado cadenas como hilos, no reconoció el peligro en aquella voz dulce. Respondió burlonamente: «Y si me ataran con 7 mimbres verdes, que aún no estén secos, entonces me debilitaría y sería como cualquier otro hombre». Los príncipes de los filisteos trajeron a Dalila 7 mimbres verdes que aún no estaban secos, y ella lo ató con ellos. Tenía hombres al acecho en el aposento interior. Entonces le gritó: «Sansón, los filisteos sobre ti». Mas él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Así no se supo el secreto de su fuerza. Dalila le dijo: «Ah, he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme ahora, te ruego, cómo podrás ser atado». Su voz tenía un tono de reproche infantil, de mujer herida en su confianza. Era actuación magistral de quien conoce el corazón del hombre. Sansón, aún sin comprender la trampa que se cerraba sobre él, respondió: «En sí, me ataran fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado. Yo me debilitaría y sería como cualquier otro hombre». ¿Por qué Sansón jugaba con su secreto como niño que juega con fuego? Quizás por soberbia, creyendo que nada podía vencerlo. Quizás por el placer peligroso de tentar al destino. Dalila tomó cuerdas nuevas, lo ató con ellas y le gritó: «Sansón, los filisteos sobre ti». Los hombres estaban al acecho en el aposento, mas él rompió las cuerdas de sus brazos como un hilo. Entonces Dalila cambió su estrategia. Ya no usaría solamente palabras suaves, sino también lágrimas y reproches. «¿Hasta cuándo me engañarás y me dirás mentiras? Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado». Su voz temblaba con emoción fingida. Sus ojos se llenaban de lágrimas calculadas. «¿Cómo puedes decir que me amas cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, y no me has descubierto en qué consiste tu gran fuerza». Sansón, queriendo aún guardar su secreto, pero cediendo terreno ante aquella presión constante, respondió: «Ansí tejieras 7 trenzas de mi cabeza con la trama del telarán». Fue respuesta peligrosa, pues aunque aún no revelaba todo, mencionaba por primera vez su cabello. Dalila hizo como él dijo, y después le gritó: «Sansón, los filisteos sobre ti». Él despertó de su sueño y arrancó la estaca del telar con la trama. Entonces comenzó el asedio final, más terrible que todos los anteriores. Dalila ya no se contentó con preguntas ocasionales, sino que le importunaba cada día con sus palabras, presionándolo continuamente hasta angustiar su alma a muerte. Era tormento constante, gota a gota, erosionando la resistencia de Sansón, como el agua erosiona la roca. Día tras día, noche tras noche, Dalila lloraba, suplicaba, reprochaba: «No me amas», gemía. «Si me amaras, confiarías en mí. ¿Qué secretos puede haber entre quienes se aman? ¿O es que tu amor es mentira?». Sus palabras eran como flechas envenenadas, penetrando cada vez más profundo en el corazón de Sansón. El asedio continuaba sin tregua ni descanso. Dalila se había convertido en obsesión constante, en presencia agobiante, de la cual Sansón no podía escapar. Cuando despertaba, ella estaba allí,
con sus preguntas. Cuando comía, ella le importunaba con reproches. Cuando buscaba descanso, ella lloraba y se lamentaba. No había paz, ni de día, ni de noche. Tu amor es como el viento, le decía, que pasa y no deja huella. Dices amarme, pero me ocultas tu corazón. ¿Soy yo menos que aquellas a quienes has amado antes? ¿O es que nunca he sido más que diversión pasajera para ti? Las palabras caían como piedras sobre el espíritu de Sansón, día tras día, sin cesar. Sansón, el guerrero invencible, comenzó a debilitarse ante este asalto incesante. No eran músculos ni fuerza física lo que se requería para resistir, sino fortaleza de espíritu, sabiduría para reconocer el engaño, voluntad para alejarse del peligro. Y en estas batallas del alma, Sansón era vulnerable como cualquier mortal. Pasaban las semanas y la presión no disminuía. Al contrario, Dalila intensificaba su campaña. Lloraba hasta que sus ojos se hinchaban. Se lamentaba hasta perder la voz. Reprochaba hasta que Sansón quería huir de su presencia. Pero no huía, porque el amor, o lo que él creía que era amor, lo ataba con cadenas más fuertes que aquellas que tantas veces había roto. Mira a tu alrededor, le decía Dalila, con voz quebrada por el llanto fingido. ¿Ves acaso alguna otra mujer que te ame como yo te amo? ¿Quién más ha soportado tu silencio, tu desconfianza, tu rechazo? Si no confías en mí, entonces vete y busca a otra que soporte tu desprecio. Eran palabras diseñadas para herir y manipular, y cumplían su propósito con terrible eficacia. Sansón se sentía atrapado en red invisible. Su alma estaba angustiada a muerte. El tormento constante había erosionado su resistencia como río que erosiona montaña. Ya no podía pensar con claridad, el cansancio de espíritu nublaba su juicio. La paz había huido de su vida, y solo quedaba el clamor incesante de aquella mujer. Finalmente, aconteció que presionado hasta lo intolerable, agobiado hasta el límite de su resistencia, Sansón cedió. Le abrió todo su corazón y le dijo: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. A las palabras salieron de sus labios como suspiro de rendición, como confesión de prisionero quebrado por tortura prolongada. En aquel momento, Sansón sintió alivio extraño, como quien finalmente suelta carga que ha llevado demasiado tiempo. No comprendió que acababa de pronunciar su propia sentencia de muerte. Dalila supo en su corazón que esta vez le había declarado la verdad completa. Había algo en su voz, en sus ojos, en la manera como las palabras habían brotado de él, que revelaba autenticidad, el secreto que tantos habían buscado durante años, el misterio que había protegido al nazareo, ahora reposaba en sus manos como fruto maduro. Envió mensaje a los príncipes de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha revelado todo su corazón. A los príncipes de los filisteos vinieron a ella, trayendo en sus manos el dinero prometido, 5.500 piezas de plata, el precio de la traición, el salario de Judas. Antes de Judas en aquella noche, Dalila hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas. Sus dedos acariciaban suavemente el rostro del guerrero, mientras él se hundía en sueño profundo. Quizás Sansón soñaba con días de gloria, con victorias pasadas, con la fuerza que había sido su compañera constante. No soñaba con traición. Cuando estuvo profundamente dormido, Dalila llamó a un hombre que tenía preparado. El filo de la navaja brilló a la luz de las lámparas. Con movimientos cuidadosos y deliberados, el hombre comenzó a rapar las 7 trenzas de la cabeza de Sansón. Una a una cayeron al suelo, como serpientes muertas, llevándose con ellas el poder del nazareo. Mientras el hombre rapaba, Dalila comenzó a afligirlo, presionándolo, moviéndolo, probando si su fuerza permanecía. Mechón tras mechón caía, y con cada mechón, la fuerza sobrenatural que había habitado en Sansón por 30 años se desvanecía como niebla al sol. Cuando la última trenza cayó al suelo, cuando la cabeza de Sansón quedó completamente rapada, Dalila gritó con voz triunfante: «Sansón, los filisteos sobre ti». Sansón despertó de su sueño y pensó: «Saldré como las otras veces y me escaparé». En su confusión de recién despertado, aún no comprendía lo que había sucedido. Intentó moverse con la confianza de siempre, esperando sentir el poder familiar fluyendo por sus músculos. Pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Los filisteos cayeron sobre él como lobos sobre cordero. Sansón luchó, pero sus brazos ya no tenían la fuerza de antes. Donde antes había poder sobrenatural, ahora solo quedaba la fuerza común de un hombre. Golpeó, pero sus golpes no derribaban enemigos. Empujó, pero no pudo liberarse. Por primera vez en su vida, Sansón conoció la impotencia, la terrible realidad de ser como cualquier otro hombre. Lo prendieron, y ante sus ojos, horrorizados, sacaron un hierro al rojo. 2 hombres lo sujetaban firmemente, mientras un tercero se acercaba con el metal candente. Sansón gritó cuando el hierro quemó sus ojos, un grito que heló la sangre de quienes lo escucharon. Una vez, y luego otra. Sus ojos,
que habían visto las maravillas del poder de Dios, que habían contemplado sus victorias, quedaron destruidos, dejándolo en oscuridad perpetua. Lo llevaron a Gaza, ciudad que una vez había humillado, arrancando sus puertas. Allí lo ataron con cadenas de bronce, no las cuerdas que tantas veces había roto, sino metal pesado y cruel. Lo pusieron en la cárcel, a moler en el molino, trabajo de bestias de carga, humillación suprema para quien había sido juez de Israel. En la oscuridad de su prisión, Sansón molía grano día tras día. El ruido de la piedra de molino girando era compañero constante, como el ruido de su propia ruina dando vueltas en su mente. Las cadenas pesadas cortaban su piel, el trabajo agotaba su cuerpo, pero nada de esto dolía tanto como el conocimiento de su propia necedad. En aquella oscuridad, más negra que la noche, porque era oscuridad sin esperanza de amanecer, Sansón tenía tiempo abundante para reflexionar. Recordaba el día cuando su madre le había contado sobre el ángel, sobre la promesa, sobre su destino como libertador de Israel. Recordaba las palabras de advertencia de sus padres, que él había ignorado en su arrogancia. Recordaba cada victoria, cada demostración del poder divino fluyendo a través de Elan. Y recordaba a Dalila, su voz suave, sus lágrimas calculadas, sus caricias traidoras. ¿Cómo había sido tan ciego, incluso antes de perder sus ojos? ¿Cómo no había visto la trampa cerrándose sobre él? La amargura de la traición era veneno en su alma. Pero mientras Sansón sufría en la oscuridad, algo comenzó a suceder. Su cabello, que había sido rapado, comenzó a crecer nuevamente, lentamente, imperceptiblemente al principio. Los mechones comenzaron a brotar de su cuero cabelludo. Los filisteos, en su triunfo y arrogancia, no lo notaron o no le dieron importancia. Después de todo, ¿qué podría hacer un hombre ciego y encadenado, aunque su cabello creciera? Pero con el cabello que crecía también algo más en el corazón de Sansón: arrepentimiento genuino. En su ceguera física, comenzó a ver con claridad espiritual lo que nunca había visto antes. Comprendió que su fuerza nunca había sido suya, sino don del Altísimo. Comprendió que había despreciado su consagración, había malgastado su llamado, había usado el poder divino para satisfacer sus propios deseos en lugar de liberar completamente a su pueblo. Lloró lágrimas de arrepentimiento en la oscuridad, lágrimas que nadie veía, excepto el Eterno, que todo lo ve. Oró, con fervor, que nunca había tenido en días de gloria. Señor Dios, clamaba en silencio, acuérdate de mí en ten misericordia de tu siervo necio, que no valoró tu regalo. Dame una última oportunidad de servirte, no para mi gloria, sino para la tuya. Los meses pasaban en la prisión. El cabello de Sansón crecía cada vez más largo. Su cuerpo, aunque maltratado por el trabajo y las cadenas, conservaba su estructura poderosa. Pero más importante que cualquier fuerza física era la transformación ocurriendo en su interior. El Sansón arrogante y temerario estaba muriendo. Un hombre quebrantado y consagrado estaba naciendo. Aconteció que los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios, y para regocijarse, decían a nuestro Dios: entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Prepararon gran celebración, convocando a miles de filisteos para festejar su victoria. La noticia corrió por todas las ciudades: el temible Sansón sería exhibido como trofeo de guerra. Cuando el pueblo vio a Sansón, alabaron a su Dios diciendo: a nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, al destruidor de nuestra tierra, el cual multiplicó nuestros muertos. El templo de Dagón se llenó de gente jubilosa. En el techo había aproximadamente 3.000 hombres y mujeres mirando el espectáculo de la humillación de Sansón. Aconteció que cuando sus corazones estaban alegres por el vino y la celebración, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Trajeron a Sansón de la cárcel, y él actuó como bufón delante de ellos. Se burlaban del que una vez los había aterrorizado, escupían al que había matado a Mayos. Se reían del ciego encadenado que tropezaba ante ellos. Lo pusieron entre las columnas del templo. Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye en ellas en el muchacho. Sin sospechar nada, guió las manos de Sansón a las 2 columnas centrales que sostenían todo el edificio. En aquel momento, en medio del ruido de la multitud burlona, Sansón elevó su oración final: Señor Dios, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Era oración diferente a cualquiera que hubiera pronunciado antes. No era petición de poder para gloria personal, ni para satisfacer deseo caprichoso. Era clamor de siervo quebrantado que deseaba cumplir, aunque fuera en muerte, el propósito para el cual había sido llamado: liberar a Israel de sus opresores. Sansón asió las 2 columnas centrales sobre las que descansaba la casa, una con su mano derecha y otra con su izquierda. Sus músculos se tensaron, su cabello largo ondeaba mientras echaba su cabeza hacia atrás. Gritó con voz potente:
que silenció momentáneamente la multitud, muera yo con los filisteos. Entonces, se inclinó con toda su fuerza. El Espíritu del Señor vino sobre él una última vez, más poderoso que nunca. Sus brazos, que habían conocido la debilidad, se llenaron de poder sobrenatural. Las columnas, masivas estructuras de piedra, que habían sostenido el templo durante generaciones, comenzaron a crujir. El sonido era ensordecedor. Las grietas se extendieron por las columnas como relámpagos de destrucción. Los filisteos, comprendiendo demasiado tarde lo que estaba sucediendo, gritaron de terror. Intentaron huir, pero no había escape. Las columnas se rompieron. El techo masivo comenzó a derrumbarse. 3000 personas que habían venido a burlarse del siervo del Señor encontraron su muerte bajo los escombros. Los príncipes de los filisteos, que habían pagado por la traición de Sansón, murieron aplastados junto con su pueblo. El templo de Dagón se convirtió en tumba masiva, y en medio de las ruinas, bajo toneladas de piedra y vigas rotas, yacía el cuerpo de Sansón. Había muerto, pero su muerte no fue de cobarde ni de vencido. Fue muerte de héroe redentor, de hombre que al final había comprendido que la verdadera fuerza no reside en músculos ni en cabello, sino en la obediencia al Eterno. Las Escrituras registran: los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida durante 20 años como juez. Sansón había luchado contra los filisteos, matando a muchos en batallas y encuentros, pero en su acto final de rendición completa al propósito divino, destruyó más enemigos de Israel que en toda su carrera anterior. Sus hermanos y toda la casa de su padre descendieron, lo tomaron, lo llevaron y lo sepultaron entre Zora y Estaol, en el sepulcro de Manoa su padre. Allí descansó el Nazareo, el hombre de fuerza sobrenatural que había sido destruido por la traición, pero que había encontrado redención en la muerte. Así termina la historia de Sansón y Dalila. Relato de advertencia para todas las generaciones. Enseña que el don más grande puede perderse por necedad, que la fuerza sin sabiduría conduce a ruina, que el amor verdadero nunca traiciona, pero el amor falso vende incluso al inocente. Enseña que la seducción del pecado es gradual, erosionando la resistencia gota a gota hasta que el alma claudica. Pero también enseña que el arrepentimiento genuino puede redimir incluso la caída más profunda, que Dios puede usar incluso nuestros fracasos para sus propósitos, que la muerte en obediencia es más gloriosa que vida en rebelión. Dalila obtuvo su plata, 5500 piezas, el precio de su traición. Pero las Escrituras no registran que fue de ella después, como si su vida hubiera perdido todo significado una vez cumplida su vil misión. Su nombre quedó para siempre como sinónimo de traición, recordatorio de que el amor mercenario es maldición tanto para quien traiciona como para quien es traicionado. El pueblo de Israel recordó a Sansón no por sus debilidades, sino por su llamado y su redención final. Su nombre fue inscrito entre los héroes de la fe, aquellos que, aunque imperfectos, cumplieron el propósito divino para sus vidas, y hasta el día de hoy, cuando los hombres hablan de fuerza física, mencionan a Sansón. Cuando hablan de traición femenina, mencionan a Dalila. La historia permanece como testimonio eterno de que la verdadera batalla no se libra en campos de guerra con espadas y lanzas, sino en el corazón humano, donde la tentación y la fe luchan por supremacía. Así fue Sansón, el Nazareo, el hombre más fuerte del mundo, destruido no por ejércitos ni por armas, sino por la traición de aquella en quien confió su secreto. Pero en su destrucción encontró redención, y en su muerte alcanzó victoria mayor que todas las de su vida, porque aprendió finalmente que el verdadero poder no viene de la fuerza del cuerpo ni del largo del cabello, sino de la obediencia al Altísimo. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén.